Ya. Y entonces aquí ya aparecería un exacto que está grabando. Y Ujú. ahora voy a empezar el streaming. Entonces, en principio, se está conectando. Entonces, debería ya comenzar. Ujú. Bueno, ya estamos en vivo, estamos ya. Entonces esperamos un momento que se conecten las personas. Damos unos 5 minutitos si les parece bien Claro. y ya comenzamos. Vamos a poner un poquito de música, si les parece bien. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. 2 minutos. Empezamos.
Muy bien, si les parece, podemos comenzar. Bueno, lo primero, muchas gracias y bueno, por la flexibilidad y perdón primero a todas las personas que nos hemos confundido y entonces creo que no es malo a lo mejor explorar el formato de diálogo múltiple, digamos, pero claro, en este momento no, yo había pensado esta entrevista como un diálogo a cuatro, digamos, ¿no? Pero sí creo que esto me hace pensar que quizás es buena idea que podamos hacerlo por doble vía, vía streaming y vía también, ¿no? Para un diálogo un poco más en profundidad, para hacer más preguntas. A diferencia de otras veces que normalmente yo presento a las personas, yo querría decir por qué me pareció interesante hablar de este tema e invitar a cada una de ustedes. Y me gustaría presentarme y me gustaría que cada una a lo mejor se presente como, ¿no? Que diga alguna cosa de lo que está haciendo y un poco cómo está idea. Entonces lo primero, bueno, yo soy Pilar Escotorín, soy chilena, eh, vivo en Barcelona actualmente. En este momento estoy en Alemania, me muevo bastante entre Alemania y Barcelona y bueno, y a Chile voy todo lo que puedo, menos de lo que quisiera, digamos, ¿no? Soy periodista y soy doctora en psicología de la comunicación. Y este espacio, en realidad, sentí la necesidad de crearlo, esta mirada prosocial, porque el tema que estudio yo, que es la prosocialidad aplicada, en realidad demuestra los beneficios que tienen los comportamientos de solidaridad, dar y compartir entre personas y grupos. Y, y sí y nos dimos cuenta, y me daba cuenta hace tiempo, que el mirar la vida desde la prosocialidad da nuevas claves de intervención para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido me pareció que era importante crear un espacio para poder hablar con gente interesante que estuviera en una mirada del mundo positiva, posibilista, pero también de cambio y de transformación, para poder ir generando sinergias juntos, digamos, ¿no? Entonces, la idea de este tema de la inteligencia espiritual y del bienestar nace porque, bueno, la bibliografía, los estudios cada vez más están demostrando también las neurociencias, ¿no? Los tremendos beneficios que tiene para las personas el hacer, el entrenar, el practicar, como queramos llamarlo, ¿no? Un camino interior, ¿no? Que tiende a la autotrascendencia, es decir, ¿no? A algo que no es solo cognitivo, ¿no? Y que es una manera no solo que genera satisfacción en la vida, sino que también parece ser que es algo más sano, ¿no? Eso es lo que hablaremos, ¿no? Pero como parece ser que la inteligencia espiritual o la espiritualidad estaba en el terreno de las religiones solamente, parecía ser, digamos, ¿no? Muchas personas se cerraron a hablar de estos temas porque tienen temas precisamente dudas o conflictos o críticas o, ¿no? Con lo que implica la incidencia de las religiones en las personas, en el bienestar, en la salud también, ¿no? Entonces, primero me gustaba la idea de hablar con mujeres, ¿no? No porque yo crea que solo estos temas hay que hablarlo con mujeres, sino porque pienso que de alguna manera eh, podría ser que se ha masculinizado las vías de cómo se comunicaba la espiritualidad, ¿no? Oficiales, al menos en muchas de las religiones. Y yo creo que aquí no vamos a hablar de religión, aquí quisiera hablar de inteligencia espiritual, pero cada uno lo aborda desde donde quiere, ¿no? Desde donde está ubicado. Y sobre todo para entender claves de lectura que nos pueden ayudar en un momento de crisis en el que cada vez se necesitan más pistas para caminar en un mundo que está lleno de incertidumbres y que tendrá cada vez más incertidumbres. Por lo tanto, dicho esto, no sé, me encantaría poder escuchar la presentación de cada una y ya luego comenzamos con el diálogo, si les parece. Entonces, no sé si alguna quiere comenzar o, o les doy la palabra yo. Doy la palabra yo. A ver, partamos entonces, a ver, Eliana, partamos, te tengo arriba, entonces parte tú.
Ya. Ujú. Bueno, yo soy, a ver, una persona curiosa, que es lo que creo que más me define. Y de mis estudios, bueno, estudié Derecho primero, soy abogada, y después estudié Psicología cuando me di cuenta que me había equivocado. Y desde entonces me dedico a la terapia. Entonces soy psicoterapeuta ya más de 27 años. Trabajo sobre todo con parejas. Ha sido digamos que mi campo ha sido los afectos y con familias. Y bueno, evidente también con personas adultas. Y ahora mismo vivo hace 6 años y medio ya en Suiza. Estoy casada con un suizo, entonces estoy aquí por eso. Y trabajo en un programa, bueno, es un voluntariado, un programa de acompañamiento a familias migrantes en Suiza, en la Misión Católica de Lengua Española. Y también tengo la praxis, sigo con mis terapias, ¿no? Ahora sobre todo online, y bueno, soy profesora de logoterapia. Es, digamos, pero lo que más me define es que soy una persona tremendamente curiosa en la vida. Muy bien, muy bien. Ujú. Vamos a Barcelona entonces ahora. Ujú. Marta. Buenas tardes. Pues eso, soy Marta, soy de Barcelona y como Eliana también inicié mi camino de vida. Yo trabajaba en comercio exterior y un día decidí dejarlo todo y hacerme pastora. Estudié teología y soy pastora en una comunidad de origen metodista que pertenece a la Iglesia Evangélica Española aquí en Barcelona. Soy una persona curiosa, sí, también soy una persona curiosa, es cierto. Pero sobre todo soy una persona que estoy muy abierta al cambio. Y, y entonces eso te impulsa a buscar y a conocer, ¿no? A indagar en más sitios, a no conformarte con el mundo conocido, ¿no? Sino salir hacia afuera y compartir experiencias y nuevas relaciones con personas, porque eso enriquece muchísimo, muchísimo. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Detrás de cada frase hay entre líneas espectaculares que darían ganas de preguntar si nos da tiempo, ¿no? Estas decisiones de dejarlo todo, yo creo que de alguna manera las cuatro tenemos algunas cosas en común en algún momento, pero no sé si nos dará tiempo en este diálogo. Entonces, Catalina, ¿y tú? Bueno, yo soy Catalina, soy ecuatoriana de nacimiento. Digo de nacimiento porque pienso que tengo en el corazón la humanidad entera. Trabajo actualmente en la Universidad Andina Simón Bolívar, de la sede de Ecuador. Soy investigadora en el tema del autismo. Desde muy jovencita vi por primera vez una persona autista y juré que tenía que estudiar algo que me permitiera, que les permitiera comunicarse. Y creo que este sentido de la comunicación que lleva a la relación, porque en realidad mi punto de curiosidad de toda la vida ha sido las relaciones, pero no concebidas únicamente como entre personas, sino con todo lo integral, que después la vida me llevó por muchos caminos y el último estudio que hice, el trabajo postdoctoral, justamente fue a través de experiencias en comunidades guaraníes, fui a investigar autismo en estas comunidades y me encontré con un mundo totalmente diferente, con un mundo de equilibrio que me llevó a estudiar justamente el autismo desde la cosmovisión andina y desde los principios andinos de la complementariedad y la reciprocidad, entrando realmente en el tema de la espiritualidad también, concebido como una forma de equilibrio. Muy bien. Fenomenal, muchas gracias por esta presentación y si les parece, entrar en el tema, ¿no? Y entonces, primero me gustaría preguntarte, Eliana, quizás dentro de tus distintos caminos, digamos, uno de las vías en las que has recorrido desde la logoterapia, la dimensión espiritual de la persona es una dimensión importante. Y entonces, quisiera preguntarte, tu conclusión personal, ¿cuál sería? ¿Cómo podrías definir tu inteligencia espiritual?
¿Y tú crees que la inteligencia espiritual tiene que ver con la salud de las personas? O sea, ¿una persona se puede enfermar físicamente o psicológicamente porque tiene temas que son existenciales, por ejemplo? Ujú. Bueno, sí, mira, desde la logoterapia, y bueno, yo creo que más que desde la logoterapia, desde la existencia misma, las personas que nos están escuchando y las 4 que estamos aquí sabemos que somos más que un cuerpo, porque cuando lo ponemos en experiencia, ¿no? Cuando me voy a un doctor y me trata como un hígado, lo más probable es que me sienta como invisibilizada, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos que somos más que un cuerpo y todos sabemos que somos más que una psique, más que una mente y que somos seres trascendentes. Eso quiere decir, la misma palabra lo indica, que vamos más allá. La existencia es más profunda que esta mente y que este cuerpo. Y en la logoterapia, evidentemente, hablamos de multidimensionalidad. Es importante subrayarlo porque a veces nos confundimos con fragmentos, ¿no? Es decir, con partes. Y el ser humano es una unidad, es indivisible, es insumable, es inrestable. Me acabo de inventar la palabra, pero no se puede sumar ni restar, ¿no? Es decir, se puede disminuir algo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, todas las personas que están escuchando ahora y las 4 sabemos que en la existencia, por ejemplo, podemos tener una enfermedad que, por ejemplo, disminuya nuestra movilidad, por ejemplo, o nuestra capacidad de ver de movilizarnos, etcétera, de oír. Pero eso no significa que no podamos siempre sentir esa libertad de tomar una actitud frente a esa disminución o a ese problema, ¿sí? Y por el otro lado, a veces podemos tener una depresión, podemos tener un pensamiento repetitivo, obsesivo, etcétera, pero también todos sabemos que podemos distanciarnos de ese pensamiento repetitivo y observar desde la libertad, desde la soberanía que tenemos los seres humanos de decir, bueno, yo tengo esto, pero voy a asumir una actitud frente a esto. Es decir, esa libertad de respuesta que habla de la responsabilidad humana, porque si no, no se entendería la responsabilidad, sino hablaríamos de la libertad que tenemos incluso de los condicionamientos biológicos, sociales o económicos, etcétera, ¿no? Es decir, yo diría que claro, la inteligencia espiritual, considerada dimensionalmente, cuidado, no considerada como un fragmento, porque todos caeríamos otra vez en el reduccionismo y en la fragmentación humana, que es un problema, ¿no? Es decir, hay que entender bien eso porque si no se entiende así, diríamos que hay una inteligencia cognitiva, hay una inteligencia matemática, hay una inteligencia, bueno, eso es un error garrafal que desde la psicología tendríamos que pedir perdón por todo lo que ha significado psiconeurológicamente y en su tiempo los test psicológicos de CI. Es decir, porque ha hecho mucho daño al ser humano, le ha hecho pensar que una persona porque sabe más matemáticas es mejor e incluso racialmente tuvo un impacto, ¿no es cierto? Pero fíjate, la inteligencia, yo prefiero no hablar de inteligencia mental, psíquica, espiritual, etcétera, sino de un solo movimiento. La neurociencia ya lo dice, es decir, la inteligencia no son cajones de inteligencia. La inteligencia es una red como el cerebro, ¿sí? Es decir, todo este cerebro se mueve inteligentemente como una red. Es decir, todos los lóbulos frontales, parietales, etcétera, toda la neurología se mueve con el cuerpo, se mueve con el ambiente, se mueve con un estímulo del árbol, con la belleza, con la bondad, se mueve con los otros, se mueve, es decir, somos seres abiertos, eso es indudable, somos seres abiertos. Ahora mismo estamos hablando, las 4, estamos abiertas a escuchar al otro, estamos abiertos a lo que pasa en la humanidad, estamos abiertos a lo que ha pasado ahora en la pandemia, estamos abiertos a lo cultural, a lo social, etcétera. Y esa apertura habla de trascendencia en sí mismo, es decir, también somos seres que vamos más allá. ¿Qué sería la inteligencia espiritual? Yo creo, yo lo digo de una manera muy simple, pero para mí sería la conciencia plena de que somos más que este cuerpo, de que somos más que esta mente y que hay algo más allá que nos atrae, que los seres humanos siempre hemos estado buscando, como que si hubiéramos perdido algo, estamos queriendo siempre regresar a ese hogar. Y ese más allá que nunca vamos a acceder con la mente,
que yo creo que de verdad tenemos que ser humildes y pensar que la mente humana, la psicología humana siempre ha querido entender que la realidad es una que se conoce, que es la material, que podemos medir en laboratorio, demostrar, etcétera. Otra que no se conoce, pero que tenemos la tendencia a pensar que vamos a conocer, que es la que está buscando la ciencia maravillosamente con todos los adelantos y con toda la tecnología. Pero yo creo que además hay una incognoscible. Y esa incognoscible creo que el entendimiento se queda perplejo, esta intelectualidad se queda perpleja. Y esa perplejidad sé que trae una inteligencia que ya no es tuya, ya no es de Catalina, ya no es de Marta, ya no es de nadie. Esa es una inteligencia que nos causa estupor, que nos causa reverencia, que nos causa contemplación. Entonces creo que la inteligencia espiritual sería la conciencia de lo que acabo de decir a este último momento. Pero me parece que es indefinible, ¿eh? Es decir, me complica a mí hablar sobre una inteligencia espiritual. Te preguntaría, y para pasar a Claro. una pregunta ya lo vinculamos con lo que hace Catalina, pero entonces la no conciencia de que esta dimensión existe, ¿nos puede enfermar? Completamente. Yo creo que la neurosis de nuestro tiempo es exactamente esa. Exactamente, es haber pensado que tenemos que caminar en el fango de la mente y pensar que nuestra existencia solo es un charco con fango superficial. Y nos hemos olvidado, nos hemos quedado en el estanque. ¿Sí? Y el estanque siempre se acumula con mucho conocimiento, pero no hay fluidez. Nosotros no somos un estanque. Somos un río que navega en la existencia, somos movimiento puro. El estanque está muerto. Sí, el estanque se pudre en un momento, ¿no? Esa fluidez es la que ha perdido el ser humano porque, bueno, el ser humano está desesperado por controlar, le da seguridad eso, y por controlar y por estar seguro se ha quedado en el estanque del conocimiento. Y el conocimiento sí niega completamente la inteligencia espiritual de la que estamos hablando. Lo niega porque no lo entiende, no encuentra la causa, no encuentra el efecto, no encuentra el mecanismo, se desespera y termina ignorantemente negándolo. Muy bien. Y con esto quisiera entonces a ver si Catalina tú puedes complementar, pero también responder desde la mirada tuya, porque claro, a mí me gustaría saber el vínculo entre la inteligencia espiritual y el bienestar de las personas, cómo lo ves tú, pero sobre todo desde el lugar de donde tú lo miras, que es interesante, porque por una parte tú eres científica, no sé si te gusta que lo diga así, pero eres una científica que hace ciencia desde la periferia, no porque Ecuador esté en la periferia, sino porque hay una especie de monopolio, ¿no?, de lo que parece ser científico de impacto, ¿no?, incluso a nivel de test, ¿no? Por ejemplo, en el tema del autismo, alguna vez tú me contaste, ¿no?, que efectivamente los test y todo está como todo súper concentrado en unos pocos puntos, ¿no? Y el desarrollar la innovación desde donde tú estás, con los recursos con que se tiene, que no se puede competir con universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, por eso hablo de la periferia, pero no porque yo crea, ¿no?, que uno puede dar vuelta el mapa y el norte y el sur cambia completamente. Por lo tanto, hablo de la periferia de respecto del monopolio de lo que está ocurriendo ahora con la ciencia. Pero también mirando desde la bioseguridad, que es un concepto que yo lo aprendí contigo, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta experiencia tuya de trabajar un tema como es el autismo, que hoy en día hay cada vez más preocupación, ¿no?, y vincularlo con la cosmovisión andina, entonces me interesaría saber, entonces tú, desde todo lo que tú eres, ¿no?, inteligencia espiritual y bienestar, ¿cómo se vinculan? Gracias, Eliana, por lo que decías, que comparto primero totalmente. Mira, el hablar de inteligencia a mí siempre ha sido también un problema, porque si parto del concepto de inteligencia, en realidad, y los elementos que Binet en 1904 propuso para medir la inteligencia, estoy hablando solamente de un tipo de pensamiento lógico de un lugar del planeta, que eso no determina a la humanidad. Y ese pensamiento lógico es muy distinto el tuyo al mío, por lo tanto no podemos generalizar. No podemos tampoco acá decir que la inteligencia y que aún todavía se sigue solicitando los test de inteligencia y se sigue discriminando, tiene todavía un análisis mucho más profundo de mantener el poder, de mantener que el inteligente arriba
y el que no es inteligente abajo. Y esto ha sido, y me encanta porque en el autismo esto se rompe totalmente. Inclusive hay personas autistas que han sido diagnosticadas con discapacidad intelectual profunda, severa, y después de unos años aparece que, no obstante de no usar palabras, con la historia de Kathy Fleischman, no obstante ella no usa palabras, en realidad ahora es presentadora de televisión. A los 13 años recién logró comunicarse y la gente pudo comprender ella. Este sistema, digamos, por eso a mí no me gusta hablar de inteligencia, sino que yo preferiría hablar de sabiduría. La sabiduría es mucho más profunda porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que somos seres, yo me atrevería a decir, seres espirituales. Y en la humanidad, nosotros nos vamos a relacionar lo que yo he definido como los 5 tipos de relaciones. La primera relación, y que aparentemente es la que más se trabaja, pero para mí es la que menos se trabaja, es la relación con sí mismo. Es impresionante, y yo lo he captado porque yo he estado dedicado siempre a autismo y a infancia, cómo la relación con sí mismo, si es equilibrada, esto te mantiene la salud. La relación con los otros, con la otredad. Pero cuando hablamos de otredad, justamente estamos hablando de diferencias. Pero las diferencias han sido leídas siempre como una forma de miedo, de ataque al diferente. En realidad, para mí es la mayor riqueza poder comprender en el diferente algo que ve de distinta manera. Como diría un africano, es el tercer ojo que tienes en la espalda. La otra relación con la que yo trabajo y creo que es la más descuidada es la relación con los objetos. En la relación con los objetos está el uso de los objetos, no la apropiación. Y esto se va a entender muy bien cuando hablas desde la sabiduría andina, desde el principio de reciprocidad. La reciprocidad para el mundo andino no quiere decir dar. La reciprocidad es dejar fluir. Es decir, si el agua nace en una cascada, tiene que ir al río, pero es una relación continuamente de fluir. Y justamente una de las investigaciones que hice en comunidades indígenas, para ellos el autismo es una forma de desequilibrio cosmogónico, donde se rompió en el universo las relaciones, por lo tanto en la persona autista es muy complicado comprenderla. Y la otra relación es la relación con el cosmos y la naturaleza. No sé si sabes, Pilar, y no sé si Eliana como ecuatoriana sabe, la domesticación de los alimentos se hizo en Ecuador hace miles de años. Ahora ya está más moderno, pero obviamente eso no es concebido como ciencia porque no cumple los estándares que un grupo hegemónico definió como esto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, hay grupos hegemónicos que dicen, y para mí el haber trabajado con infancia y discapacidad, y ahora hace años en autismo, me ha hecho comprender que cada persona tiene una capacidad, una sabiduría que no tenemos que decir que es un déficit, sino que tenemos que decir que es diferente. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual? Para mí no existe, porque todos somos seres espirituales. Lo que para mí tendríamos que buscar sería la sabiduría. Esa sabiduría de mantener el equilibrio en las relaciones y que, como decía Eliana, yo creo que la humanidad, el problema en el que nos encontramos es porque perdió la sabiduría y dejó la hegemonía a la razón. Lo cual no es que lo cognitivo tiene menor peso. Tiene un peso dentro de este proceso integral. Entonces, cada proceso integral, inclusive cuando yo hablo de religión, no de espiritualidad, de religión digo, cuando se habla de fe, también es una inteligencia. No es un borreguito que define seguir algo, es un acto de inteligencia. Por ejemplo, por esta razón, yo puedo decir que cuando yo hablo de espiritualidad, estoy poniendo también un acto de inteligencia, pero también estoy poniendo el silencio de la relación con mí mismo, con sí mismo y con ese ser espiritual que en realidad nos lleva al equilibrio integral.
Si yo hablo desde mi perspectiva religiosa, digo, Jesús no vino a traer una religión, vino a traer un estilo de vida, vino a traer la sabiduría. Y creo que nuestros pueblos ancestrales, y esa fue mi experiencia, cuando yo fui a los Guaraní que están en el oriente, ver a la última guerrera Guaraní me hizo cambiar todo mi esquema mental, porque yo vi en esa persona dura la ternura. Vi el valor de todo lo que a ella le llevaba para llevar a este equilibrio. Entonces ahí me hizo repensar y por eso me metí a investigar en el autismo esto y comprender que la persona autista es diferente como cualquiera de nosotros es diferente. Por lo tanto, yo no puedo decir que él es menos inteligente, que él se comunica de menos. Yo tengo que, mi desafío es comprender cada persona cómo se comunica. Cada persona, el momento en que llega a esta integralidad, cambia todo. Yo vivo en un lugar abierto y para mí es fantástico ir a las abejas para ver cómo se relacionan entre ellas y cómo protegen a su reina. Voy a los árboles y veo cómo está y cómo yo como ser humano puedo romper ese equilibrio, porque he perdido la sabiduría. Entonces, para mí, Pilar, yo no hablaría de inteligencia espiritual porque no creo en eso, yo hablaría de la sabiduría. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Marta, y vinculando un poco con lo que decía Catalina, esto de que todos somos seres espirituales, parece que inteligencia espiritual no está triunfando como término, al menos en este diálogo. Pero Marta, ¿tú qué opinas? Si todos somos seres espirituales, digamos, al menos, no sé si, no voy a hablar de Europa, pero digo que en algunos países de Europa, ¿no? Ha habido no sé, parece ser que hay una especie más de... Ahora hay una vuelta a la espiritualidad, por una parte, pero también ha habido un desprestigio. Y yo me pregunto, ¿a qué se debe este desprestigio de la espiritualidad? Como, ¿no? por malas prácticas religiosas, por ejemplo. ¿Qué pudo haber ocurrido, ¿no? Que hemos perdido este valor de que esta dimensión es importante. Yo soy muy crítica con las religiones, pero sobre todo con las que conozco. Muy bien. Así que hablaré desde un cristianismo, el cristianismo que es donde yo me he movido. No puedo alzar la voz o poner críticas sobre estereotipos de otras religiones, eso no me gustaría hacerlo. Pero yo soy una persona crítica con la religión porque creo que la religión ha hecho mucho daño a la espiritualidad, realmente. Ha sido, la ha querido normatizar de tal manera para controlarla, que ha acabado por no ser espiritualidad, lo que muchas veces se ha practicado dentro de la religión. Uno de los problemas de la espiritualidad precisamente es esto que estamos hablando, ¿no? Esa sabiduría, esa libertad, ¿no? Ese espacio del fluir como ser humano que entonces se contrapone totalmente a los poderes hegemónicos de los que hablaba Catalina. La espiritualidad es una contraposición al poder. Es la revelación en feminismo, en homosexualidad, esa capacidad de conocerte a ti mismo, trascender y cuando te has aceptado saber que está bien como eres. Y eso es espiritualidad, un conocimiento profundo interior que por supuesto en mi caso siempre tiene una vinculación divina, porque esa es mi opción, pero entiendo que el camino de la espiritualidad es un camino que trasciende mi opción y que forma parte de todo ser humano. Al intentar hacer esta normativa para controlar la espiritualidad, la religión lo que consiguió es desprestigiarla. Pero al mismo tiempo el ser humano es un ser humano que, aunque a veces lo niegue, porque te encuentras con quien lo niega, es una criatura que trasciende, que es trascendente por naturaleza. Y la mayoría de veces que te encuentras con esta negación, sabes perfectamente que en momentos de crisis, cuando una persona se enfrenta a una crisis de verdad, encuentra esa necesidad de trascendencia. Ahora me he ido del tema. Bueno, sí, lo que quería decir, aunque lo hayamos negado, el ser humano es trascendente.
Y como la religión cortó o acotó o quiso ponerle vallas a la espiritualidad, al final el ser humano se ha decantado por buscar espiritualidades en otros lugares fuera de la religión. No sé cómo estará en Latinoamérica, pero en Europa las religiones orientales, la meditación, el naturismo, las dietas, o sea, hemos buscado esa, porque la necesitamos para completarnos, creo yo, y la hemos buscado fuera de la religión, pero la culpa es de la propia religión, que no ha dejado fluir la espiritualidad, sino que es eso, la hemos normatizado, masculinizado, y cuando no había quien la controlara, entonces la metíamos en conventos, para que solamente la pudieran, ¿sabes? Para que no la viera todo el mundo. Y claro, pues es normal, pero el ser humano yo creo que ha seguido buscando su espacio espiritual, lo sigue buscando. Y lo busca eso en diferentes lugares, ya no en las iglesias, ya no en Dios, pero sí que esa necesidad, o sea, necesita desarrollarla porque al final nos completa. Pero vamos, Perfecto. que sí, que la religión ha hecho mucho daño. Fenomenal, Marta, gracias por tu punto de vista que tiene muchísimo interés, sobre todo porque el hecho de que seas pastora ha implicado también que te has movido en un mundo bastante masculino, digamos, pero bueno, eres parte de una iglesia en la que las mujeres pueden ser pastoras. En la iglesia en la que yo participo yo no puedo, digamos. Entonces, bueno, yo pienso que quizás a lo mejor como temas comunes algunas cosas me parece que se han dicho, ¿no? Puede ser que el hablar de inteligencia espiritual no necesariamente sea el término más preciso ni el que más ayude, pero sí de que la espiritualidad es intrínsecamente humana, ¿no? Que somos seres multidimensionales, no hablar de inteligencia, sino de sabiduría, la relación consigo mismo, ¿no? Que sea equilibrada para mantenernos sanos, y bueno, y esto de que el ser humano es trascendente. Yo querría comentar algunos comentarios que hay en el chat, y luego ya digo la pregunta un poco para que vayamos pensando respecto de que ha costado tanto que se introduzca la inteligencia emocional y la educación emocional en los currículums educativos, que todavía no se ha logrado introducir. O sea, recién se empieza a hablar de emociones en algunas escuelas más que en otras, pero claro, parece que no es suficiente, ¿no? Darle la espalda a la espiritualidad en la educación está negando quizás a niños, adolescentes y a personas la posibilidad de desarrollarse completamente en toda su capacidad humana, ¿no? Como seres multidimensionales, digamos, ¿dónde damos este espacio para que las personas se desarrollen? Si este espacio no son las iglesias, por ejemplo, antiguamente, digamos que por cultura era medio obligatorio ir a la misa o al culto o a lo que fuera, y en ese sentido había al menos una hora obligatoria, por decir, de introspección, pero que también generó todo lo contrario y muchísimo daño también. O sea, yo coincido con lo que tú dices, Marta, yo creo que hay muchas críticas que se pueden hacer a la manera como se ha encajonado la espiritualidad. Pero ¿debería la escuela entonces asumir un rol más activo en la educación en la dimensión espiritual? ¿No? Esta es la pregunta que dejo abierta y comento un poco rápidamente así. Acá tenemos saludos desde Perú, desde Hermosillo, México. Buenos días, saludos a los panelistas, muy importante el tema, sobre todo el aporte para la vida. Saludos desde Ecuador. Saludos desde Sonora, México. Qué bueno poder estar presente. Desde Lima, Perú. Saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, comentario de Mirta Isabel, somos un río que navega, ¿no? La inteligencia discrimina, Gabriela aplaudía esto, le parecía interesante, muy interesante, enhorabuena. Fluir, qué belleza de concepto de reciprocidad. La reciprocidad es dejar fluir, lo citan, ¿no? Saludos desde Carolina del Norte, muy interesante.
La sabiduría, según la Biblia, es la inteligencia que nos viene a los seres humanos del ser espiritual perfecto, Dios. Saludos desde Barcelona. Preguntan si quedará grabado. Sí, quedará grabado. Lo subiremos a YouTube y bueno, lo pondremos, estará a disposición en Facebook y en YouTube. Y dicho esto, saludos desde Londres, nos dicen ahora, desde Bolivia, un abrazo. Entonces, el espíritu de los seres humanos se nutre con la sabiduría en el transcurso de nuestra existencia. Saludos desde Quito, Ecuador, un tema muy interesante. Chihuahua, México, un excelente tema. Si quieren hacer preguntas, este sería el momento de hacer preguntas. Entonces, bueno, ¿qué opinan de esto del tema de la escuela? Yo me atrevería a decir algo, tal vez por el mismo trabajo que hago. Yo creo que es el momento de la vida. Las palabras están tan en crisis que pienso que la sabiduría o la espiritualidad no pueden ser dadas como una asignatura, no pueden ser, tienen que ser vivenciadas. Y para vivenciar es necesaria la comunidad. Cuando uno va a una comunidad y existe esta relación entre las personas, inclusive lo material, todos tenemos que trabajar para solventar esa situación. No es una persona la que tiene hambre, somos todos. Esa es la sabiduría, esa es la espiritualidad. Por lo tanto, yo creo que no se puede dar en una asignatura del colegio, pero sí el colegio tendría que vivir como una comunidad educativa, no hecha únicamente de asignaturas, sino hecha de la experiencia, de una educación para la vida. Yo creo que el momento, y es eso lo que sucede en el autismo, muchas cosas la persona autista no las aprende porque no están aplicadas a la vida, y el momento menos pensado los comprende porque están aplicadas a la vida. Entonces pienso que si las instituciones escolares estuvieran estructuralmente al servicio de la vida, estaríamos también trabajando en la espiritualidad. Muy bien. Sí. Mira, yo quisiera seguir en la línea que acaba de anotar Catalina, porque yo como terapeuta de tanto tiempo puedo compartir con ustedes que esta diferencia que ha hecho Catalina, que es importante, ¿no? La diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿sí? Nosotros podemos recitar muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, podemos hacer PhD, podemos tener 20 maestrías, etcétera, ¿no? Pero otra cosa es que ese conocimiento sea nuestro, es decir, ya ha atravesado nuestra vida, ¿sí? Es igual que leer las escrituras, por ejemplo, ¿no? Una cosa es recitar los versículos de la Biblia y otra cosa es haberse dejado tomar por esos versículos, ¿sí? Es completamente diferente. Entonces, claro, en la educación, ¿qué ocurre, no? En la educación lo que ocurre es que se nos prepara para un mundo racional y lógico. Entonces nos prepara desde las competencias intelectuales, ¿sí? Y las competencias intelectuales, ¿por qué decía yo que quería explicar desde mi profesión? Porque las competencias intelectuales son más o menos lo que nos pasa a todos. Es decir, tú tienes una idea de lo que sería bueno, ¿no es cierto? Tú tienes una idea de lo que quisiera ser feliz, ¿ya? Es una idea, pero no es un hecho. Y los seres humanos nos perdemos en las ideas. Y cuando nos perdemos en las ideas, como nos parece tan inteligente tener este mundo racional lógico, nos entramos en un entretenimiento. Y yo creo que a veces la escuela es un entretenimiento intelectual, que puede ser un chupete intelectual y que puede ser maravilloso todo lo que leamos. Y no digo que estoy en contra de la ciencia, cuidado, porque creo que el conocimiento tiene su puesto en la vida. Pero si el conocimiento se quedara solo ahí, sería como que venga a una terapia una persona y yo le dé un libro de los 10 pasos para dejar de ser depresiva. Y yo no conozco a nadie en este mundo que leyendo un libro ha dejado de ser depresiva, ¿sí? Es decir, que el problema de la educación es que está hecha, concebida desde un concepto reduccionista de que el conocimiento es el importante. Y nuevamente volvemos a lo que decía Catalina, es decir, conocer es una cosa y está bien conocer,
pero pretender que el conocer es lo más alto de la vida, estamos en un error y en un reduccionismo que es capaz de provocar equívocos que han desembocado en el poder, en la política, en la corrupción, en la lógica de la economía, en la lógica de los poderosos, etcétera. Pero si vamos al lado de, como decía Marta, de la sabiduría, quiere decir, si me permito solo lanzar una idea, hay una gran diferencia entre una institución y la mística que sostiene la institución. Si nos quedamos con los ojos en la institución, pues entonces la institución está hecha por seres humanos y por lo tanto nuevamente salpica esto del conocimiento, ¿no? El rato que se quiere conocer a Dios, se empieza a crear dogmas. El rato que se crean dogmas, se crean instituciones. Y el rato que se crean instituciones, se desvaloriza lo inconocible. Pero cuidado, detrás de eso hay una evocación de lo místico. Y quien sea serio y quien sienta la vida y quien quiera la existencia va a ir por lo profundo, no se va a quedar en la institución. Así como las escuelas no deberían quedarse en el conocimiento, deberían quedarse en la vida, como lo ha dicho Catalina. Muy bien, Eliana. Uh-huh. Marta, ¿tú cómo lo verías? Yo entiendo lo que decís y lo comparto, pero creo que en este mundo diverso y tan desigual en el que vivimos, nos encontramos con muchos niños y muchas niñas que sus entornos no les permiten un desarrollo espiritual. Entonces, que la escuela sea el espacio donde se les ofrezcan herramientas para ese desarrollo, me parece que haría un poquito más justa la evolución como seres humanos. Porque yo creo que en la espiritualidad iniciamos un camino de aprendizaje que nos lleva a poder afrontar la incertidumbre de esta vida, el momento crisis. Y entonces, en ese espacio, no sé, claro, si lo concebimos como una clase normativa para meditar tienes que sentarte así, hacer estas cosas, respirar de esta manera, lo estaremos destruyendo, no estaremos consiguiendo eso, ¿no? Igual como decía Catalina, ¿no? Que fuese una vivencia que impregnase todo el resto, porque así también superaríamos esta dicotomía entre inteligencias, espiritualidades, raciocinio, y nos diésemos cuenta de que al final, en ese global que somos como seres humanos, todo está tan interconectado, tan sumamente interconectado dentro de nosotros mismos, que estudiando matemáticas puedes estar haciendo un camino de espiritualidad, en ese concepto de construir la relación. Pero esas herramientas, o sea, ponerlas al acceso de los niños creo que sería beneficioso. Porque es eso, no todos pueden criarse en unos ambientes donde sea propicio ese desarrollo espiritual. Y después encontramos adultos que les ha faltado ese camino, porque al final la espiritualidad, en ese conocerte tú, lo que hace es cambiar tus relaciones con los otros. Es un beneficio a la comunidad a través del camino de la espiritualidad, porque a veces confundimos la espiritualidad con una cosa interna que se queda en mí mismo, no es verdad. Tiene que transformar todas tus relaciones. Como decía Catalina, conmigo primero, pero con los otros y con el planeta y con todo lo que nos rodea. Y entonces a veces nos encontramos con adultos que no han podido hacer este aprendizaje. Y hacerlo de adultos es mucho más difícil, porque estamos muy formados, muy en la autopista donde nos querían meter o donde nos hemos metido y de ahí nos salimos. Y me parece interesante eso, pero concebirlo como un concepto global, que impregne todo. No una asignatura de meditación, sino un concepto. Claro, si lográramos trabajar esto de manera transversal, ¿no? Como lo que dices tú, qué espectacular sería, ¿no? Que en una asignatura como matemáticas, por ejemplo, una persona lograra hacer un camino personal, ¿no? Porque en realidad, si entiendo bien, lo que estamos diciendo es que personas que esta dimensión espiritual la incorporan, la trabajan y la aceptan de que existe, deberían ser personas más sabias, más libres, ¿no? Y que se relacionan mejor con el entorno, con los otros, con el medio ambiente, ¿no? Tendríamos a lo mejor también, sería también más fácil asumir una situación como la que estamos viviendo ahora, en la que hay que adoptar unas ciertas medidas de respeto por salud,
para no contagiar a otros, ¿no? Porque cuando estás centrado en el otro, no piensas en ti, pero eso solo si hay una dimensión espiritual que es la que te permite ponerte en el, ¿no? Autotrascender. Yo quisiera a ver si hay alguna pregunta, digamos, me parece súper interesante lo que están diciendo y yo creo que es un tema importante también por algo que me dijo una persona, ¿no? En un momento como ahora la escuela está en una crisis porque, claro, la escuela hace si se centra solo en conocimientos, no puedes ignorar que a lo mejor tienes personas que tienen miedo, padres que han perdido el trabajo, personas que no saben qué va a pasar, el miedo a la muerte, ¿no? Porque la muerte ahora va rondando, ¿no? Entonces ese niño que está frente al computador no está igual que, que antes de la crisis esta, digamos, ¿no? Ese niño está frente al computador lleno de cosas. Y si en realidad de lo que hablamos es de una ecuación matemática y no de todo lo que implica, ¿no? Entonces, claro, estamos quizás perdiendo una oportunidad. Quizás más que nunca la escuela podría, ¿no? Pero para eso implica que trabajemos con los profesores también, ¿no? Eso lo digo así un poquito, lo voy soltando. A ver si tenemos alguna pregunta. El espíritu de los seres humanos se nutre con la sabiduría en el transcurso de nuestra existencia. Bueno, Quito, Ecuador, esto ya lo habíamos leído. La sabiduría es un don que tiene que ver con la razón y la fe, pregunta. Esta es una pregunta. ¿La sabiduría es un don que tiene que ver con la razón y la fe? Saludos para Katy, una educación para la vida. Muy acertada, Katy, fiel seguidora de tus ideas. Se ve que tienes fans, ¿eh? Bien, Katy, muy cerca de tu experiencia personal más que teoría. Un saludo, Eliana Ceballos desde Ecuador. Saludos, Catalina, interesante lo expuesto desde Guayaquil, Ecuador. Pregunta, ¿cómo acelerar el proceso? Si la educación, pero la urgencia del cambio requiere más opciones. ¿Cómo acelerar el proceso? ¿No? ¿Y qué papel pudo jugar la espiritualidad en el encierro por la pandemia? Son 3 preguntas que tenemos. ¿Qué papel pudo jugar la espiritualidad en el encierro por la pandemia? 2, ¿cómo acelerar el proceso? Y la tercera, que la leí antes y ya me la olvidé, la sabiduría es un don que tiene que ver con la razón y la fe. Entonces, no sé, Katy, ¿tú quieres contestar alguna? A ver, yo partiría por lo de la sabiduría. Yo pienso que todo en la vida es un regalo. No hay personas que se merecen y personas que no se merecen. Y dentro de esto, yo pienso que todo entra, no solamente la razón. También entra la razón porque es un acto de inteligencia, si queremos llamar con el término de la charla, el optar puede ser un acto cognitivo, pero entra todo nuestro ser. El momento en que nosotros no llegamos a ese equilibrio, nos falta como una pata. Miren, en el mundo andino se dice que la enfermedad es el desequilibrio entre todas las relaciones. Entonces, yo a esta pregunta respondería que es un regalo, pero que es un regalo que necesita también ser respondido. Y para eso, vuelvo a insistir, se necesita la comunidad. Muy bien. No sé. Marta, ¿te gustaría comentar algo? Respecto al tema este de la pandemia y la espiritualidad, creo que, no sé cómo lo habéis vivido en otras partes del mundo, pero aquí hemos estado por 2 meses totalmente encerrados en casa. A partir de esos 2 meses ya se empezó a salir, pero tú necesitas herramientas para gestionar una situación de este tipo. Las necesitas, aunque en tu entorno sea estable, seguro, porque ya no estamos hablando de casos donde pueden existir problemas familiares, intrafamiliares que lo hagan aún más penoso. Estamos hablando en un caso de normalidad y de buen ambiente familiar, tú igualmente necesitas herramientas, porque de repente estáis todos juntos muchas horas al día, y cuando tienes niños adolescentes, bueno, yo tengo un niño adolescente, la adolescencia es muy mala.
Y yo creo que la espiritualidad es ese estado en el que te permite afrontar este tipo de cosas. Es esa concepción más global, es esa comunidad, o sea, esa espiritualidad que se vive en comunidad, como decía Catalina, que trasciende la fe y trasciende el conocimiento, pero también está empapado de ellos. Y claro, tener esas herramientas para poder gestionar las tensiones, los conflictos, para hacer frente a la incertidumbre que puede suponer el no saber qué es esta enfermedad, qué está sucediendo. Hace 2 meses que no veo a mi padre, no sé cómo está. 1000 cosas que se te pueden pasar por la cabeza. Necesitas también esa paz que puede proporcionarte el camino de la espiritualidad. Porque a veces para afrontar lo que viene hay que pararse, respirar y aprender a aceptarlo. Y esa aceptación es un camino espiritual que hacemos frente a esta crisis, pero que hemos de hacer al final frente a todas las crisis. Luego haré una pregunta de eso último que has dicho, Marta, que es muy importante, de futuras crisis, ¿no? Eliana, ¿te gustaría comentar algo de eso y aprovechar de introducir una cosa que te quería preguntar? Como tú eres poetisa, ¿no? La poesía ha sido un poquito erradicada, volvimos a la escuela también, ¿no? Pero a nivel de currículum y el lugar que tiene la poesía es muy reducido, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿la poesía, por ejemplo, puede ser una vía, una herramienta para el autoconocimiento y para el desarrollo de la espiritualidad y la sabiduría de las personas? ¿Crees que la poesía, que es un síntoma, el hecho de que la poesía está un poquito relegada? Claro que es un síntoma, pero fíjate, es un síntoma nuevamente de lo que apuntábamos antes, es decir, de una sociedad basada en el conocimiento, en el intelecto, pensando que la lógica y la razón son la cúspide del ser humano, cuando la cúspide del ser humano es exactamente darse cuenta que no es la cúspide. Y entonces, el tema es ahí que la poesía es, para mí, yo no puedo hablar por todos, ¿no? Pero la poesía para mí es la manera de evocar aquello que yo no me atrevería a nombrar de otra manera. Es decir, que no me interesa tomar en un conocimiento. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la ola, ¿no? Eh, claro, si tú me dices, quiero conocer el mar, déjame ver la ola, y yo voy con un vasito y cojo un pedacito de agua de sal y te traigo, eso no es una ola. La ola es el movimiento, la ola no le puedes sacar del mar porque es parte de. Y la belleza, por ejemplo, es parte del arte en general. La belleza, la abstracción, el ir más allá, el evocar cosas que no puedes contener en palabras, que no puedes explicar, porque no son necesarias de explicar. Entonces el amor, por ejemplo, la compasión, porque claro, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de diferencias, de diversidad en la unidad. Estamos hablando exactamente de esa palabra. Estamos hablando de una palabra que lamentablemente ha sido bien manoseada, pero estamos hablando del amor. Y el amor no puede ser más ejemplo claro de lo que estamos hablando. Es decir, el amor es la autotrascendencia. Ahí nos encontramos los seres humanos, cuando amamos a otro. ¿Y qué es amar? Dejarte de ver el ombligo y mirarlo, tener la capacidad de mirar el mundo hacia afuera. Pues la poesía es exactamente eso, salir de la palabra explicativa, salir de la palabra que describe, que razona, que tiene lógica, y entrar a ese terreno de lo innombrable y solo evocarlo. Es decir, no se puede hablar sobre el amor. Si se habla sobre el amor, ya se lo captura como la ola. Es decir, vas a tener, no sé, es como la poesía no se comprende por la tinta o por la composición química de la tinta, ¿sí? Eso sería un absurdo, ¿sí? La poesía se entiende por todo lo que evoca, por la belleza que puede tener, por el ritmo que puede tener, ¿no? Y por ejemplo, uniendo a todo lo que han comentado Catalina y Marta antes, yo creo que la educación, primero, cuidado, no es solo la escuela, es la familia, somos nosotros, somos todos, ¿no? Este mundo, esta humanidad es una escuela, la naturaleza es nuestra escuela.
El universo es nuestra escuela. Y en el universo está la poesía, está la diversidad, está la unidad, está la inteligencia biológica, está la inteligencia de los animales, está la inteligencia que une todo y que nadie puede negar, ni los científicos, ¿sí? Y todo eso que es tremendamente profundo, que es tremendamente hondo, claro, le queda chica al entendimiento, el intelecto no va a poder hacer nada con eso. Y entonces yo creería, por ejemplo, que acotando un poco lo de la poesía, el arte y la educación en todo estilo, no solo en el sistema educativo formal, sino también sobre todo en casa. Por ejemplo, la belleza, el amor y la compasión son cosas que no se definen, son cosas que no se conceptualizan, sino que se viven. Y si el niño, si el joven, si todos tuviéramos esa apertura a la belleza, que no vamos a encontrar una explicación, porque no es lo mismo coger una flor maravillosa y bella y tratar de meterla en un laboratorio para ver dónde está la belleza, porque le vas a destruir, ¿sí? Que ver una flor y dejarse tomar por la flor. Si el niño se dejara tomar por este maravilloso planeta, jamás sería un devorador, jamás sería un depredador. Es decir, si les enseñamos a los niños y todos miramos este mundo con la belleza que puede ser el arte, ¿sí? Jamás nos comeríamos el mundo como lo estamos comiendo. De hecho, Catalina lo sabe, la cosmovisión andina es exactamente esa. Somos parte de esto, no, es una unidad en diversidad, no es unas parcelas que vamos a devorar. ¿Y por qué se vive eso? Porque la belleza está uniendo todo, porque la vida está uniendo todo, es el valor más alto. Este planeta nos fue dado para ser usado, para ser amado, no para ser masacrado. Entonces, claro, si se quiere hablar de poesía dentro de las escuelas, no va a quedar, no va a quedar, porque la poesía va a generar rebeldía, y la rebeldía al poder no le interesa, lamentablemente, ¿no? Bueno, es muy potente lo que ustedes acaban de decir, el tiempo ya prácticamente se ha acabado, pero quisiera decir una última cosita para hacer la ronda de cierre, sobre todo porque si lográramos vincular el desastre medioambiental que tenemos como humanidad con, en paralelo, esta negación de la dimensión espiritual de la especie humana, es un vínculo que deja muchísimo que pensar de por dónde tendríamos que avanzar, ¿no? Para poder realmente generar un cambio sostenible. Entonces, yo les quería preguntar, visto que lo que está pasando bueno, es todo muy incierto, nadie sabe realmente qué va a pasar, ¿no? Y no podemos, o sea, podemos hacer todo tipo de previsiones, pero la verdad es que esto genera muchas emociones de todo tipo, ¿no? La incertidumbre, pero también la pregunta es, bueno, y depende del lugar donde estamos, ¿no? Porque ahora en Latinoamérica estamos, o sea, el momento de contagio es distinto que en Europa, pero en Europa empiezan los rebrotes, entonces, ¿cómo podrían las personas prepararse, ¿no? O sea, una familia, por ejemplo, porque Catalina decía, se necesita la comunidad. Marta también decía, ¿no? Si por ejemplo no hay, a veces la escuela podría ofrecer un espacio porque a veces no hay referencias. ¿Dónde yo puedo desarrollar una dimensión espiritual si nadie lo hace? No sé cómo se hace, ¿no? Entonces, la experiencia de oración para las personas creyentes es una experiencia que les permite, digamos, desarrollar esta dimensión espiritual, pero no todas las personas son creyentes, pero sí todos los seres humanos necesitamos la dimensión espiritual para llenar ese vacío. Pero no puedes hablar con un Dios que ni siquiera a lo mejor sabes que crees que existe, eso no son cosas que se deciden con la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían las personas, los que están en fase de confinamiento empezando, por ejemplo, estoy pensando en Chile, por ejemplo, ¿no? Pero también en Europa, en el momento en el que estamos, ¿qué se les podría recomendar a las personas? ¿Cómo prepararse para enfrentar desafíos de un mundo que seguirá teniendo incertidumbres, incorporando la dimensión espiritual en su vida, ¿no? Más allá de que las personas sean creyentes o no sean creyentes. Y con eso integro un poco lo que Gabriela dice en un comentario, dice, el tema de construir las relaciones y vivir en sabiduría en los niños implica que los adultos y entornos de los niños quieran dar un paso al frente para cambiar métodos, formas y hábitos, un acto de valentía para salir de lo normal, dice Gabriela. Por lo tanto, frente a esto me gustaría saber no quiero decir consejo, pero
¿Qué, qué os provoca esta idea? ¿Cómo se podría decir, bueno, mira, cómo se puede comenzar? ¿Por dónde partimos? ¿Qué podemos recomendar a las personas? A ver, yo podría decir algo de la experiencia justamente de estos meses de encierro, si podemos llamar. Yo creo, hay dos cosas que yo diría. Una es el silencio, la otra es la escucha. Yo creo que ha sido en este espacio donde hemos salido de un giro y que hemos descubierto que el vivir en un espacio nos lleva a trascender, nos lleva a escucharnos, a escuchar al otro y nos lleva a esta profunda relación con el Creador, que nos recuerda a través de lo que está sucediendo que Él es el Creador y que por más que los sistemas económicos y políticos hayan tratado de llevarnos a una situación de esquizofrenia entre un ser y un hacer, yo creo que es el momento en que nos hemos parado de golpe y la forma para mí es en donde estamos, es un espacio, es un laboratorio, tal vez con una pareja, con 3 personas, con 4 personas, es únicamente un laboratorio de escucha y silencio. Gracias, Catalina. No sé, Marta, te pregunto, ¿es más fácil para los creyentes, por ejemplo, que pueden hacer una oración pensando que hay alguien que les escucha, digamos? Claro, en un sentido, si normatizamos la espiritualidad en el concepto religioso, pues claro, podrías decir tú, pues eso tienes que hacer oraciones a Dios, ponte en silencio, ¿no? Lo que pasa que eso sería también destrozar un poco la espiritualidad, sería como a mí me enseñaron poesía, Eliana, formas de rimas, A, B, C, 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 y me destrozaron la poesía entonces, porque o sea, lo hacemos los seres humanos, hasta lo bello, hasta lo que lo destrozamos. Somos así, todo lo normatizamos, todo. Yo creo que es un camino muy personal, el camino de la espiritualidad, es un camino que cada uno ha de encontrar la senda. Sí que es verdad que el silencio es importante, escucharnos a nosotros mismos. Si crees en un ser superior, dirigirte a ese ser superior, crear una comunidad, ¿no? Una comunicación, eso es importante porque eso nos va haciendo autoconscientes y va rompiendo los esquemas en los que nos puede haber encerrado nuestra educación o este mundo, ¿no? Tan normatizado, tan racional, y ir rompiendo esos esquemas es el principio del camino. Y después, sobre todo, eso, mirar al otro, intentar de dejar, o sea, una vez hemos tenido nuestro espacio, ya me olvido de mí y miro al de enfrente. Entonces, pregunto y busco sus necesidades y cuáles son sus propias experiencias, ¿no? De vida, de preocupaciones. Todo eso es lo que nos hace al final trascender de este individualismo en el que este mundo ya demasiado posmoderno nos ha situado, ¿no? En el yo, pero para mí mismo, cuando esa conciencia del yo lo que tiene que abrirte es al otro. Entonces, pues, oye, hasta hacer llamadas de teléfono, no dejar de hablar con la gente, ¿no? O sea, preocúpate, ¿cómo está tu cuñada? ¿Cómo está tu vecina? No sé, empezar a abrirnos y a darnos cuenta de que somos un todo con nosotros, un todo con la naturaleza, y en esa conciencia del todo, entonces encontraremos algo que ya va más allá de mí, que es más, que me supera al mismo tiempo del que le formo parte. Y yo creo que en ese es el momento de conciencia espiritual que te ofrece la esperanza de que todo se puede vivir distinto. Pero ya te digo, no quisiera yo decir que esto es AA, BB, CA, ¿eh? No.
Eliana. Bueno, yo, fíjate, solo decir, ¿no? Que yo soy, no creo, tengo la certeza personal y la vivencia absoluta de que el amor es la respuesta. Y el amor para mí es la autotrascendencia del ser humano, y creo que nadie puede negar que cuando mira a otro y sale de su propio yo para buscar el bienestar del otro y ve la semejanza profunda que nos une, no es capaz de sentir la fuerza de lo espiritual. Es decir, ahí ese es el momento en que el ser humano se sobrecoge, porque sabe que cuando ve a un hijo y quiere el bienestar de ese hijo, acaba de dejar su orden personal y sus prioridades para mirar a otro. Y decirles a las personas que están en confinamiento lo que vengo diciendo porque también estoy muy preocupada de eso, porque como terapeuta de pareja te puedes imaginar todo lo que he estado trabajando en este tiempo. Y a ver, lo vuelvo a decir, no nos estamos quedando en la casa, cuidado. La casa no es la casa, no son las paredes, es decir, no importa qué pared es, si es pared de hormigón o es pared de cartón. Lo que nos estamos quedando es dentro del espacio de la casa. Eso quiere decir que nos estamos quedando en el hogar. El hogar es diría yo, la cuna de lo que estamos hablando. ¿Por qué es la cuna de lo que estamos hablando? Porque yo me casé con ese hombre con el que tengo hijos por amor. Y el amor está ahí rondando entre ese hogar. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Hey, cuidado, no estás en casa, estás en tu hogar. Así que mira al otro con amor. El amor tiene la inteligencia para hacer todo bien. Es decir, el que ama va a generar compasión, el que ama no va a depredar, el que ama va a saber escuchar, el que ama saber la empatía, el que ama, etc. Es decir, que la palabra que está lamentablemente tan manoseada tiene en sí misma la sabiduría de todo lo que estamos hablando. Y lo que decía Marta y Catalina, que me parece tan importante, ¿no? En el amor, todos los seres humanos nos damos cuenta que no somos individuos cerrados. Estamos locos porque nos amen, porque nos acepten, porque nos cuiden. Así que cuidemos del de al lado, ¿no? Cuidemos del de al lado. Como decía Marta, llamemos por teléfono, no porque queremos llamar por teléfono por quedar bien, llamemos porque realmente nos interesa. Y lo que creo que es más importante en este momento, Pilar, es observar el mundo que hemos armado. Porque si una crisis de este estilo no nos replantea la barbaridad, la violencia y la tontería que hemos causado hasta ahora, entonces me pregunto qué necesitamos los seres humanos. Nos estamos prácticamente suicidando como especie al romper nuestra naturaleza vincular, al no creer en el amor, al no creer en la trascendencia. Entonces, o nos damos cuenta a tiempo o nos vamos todos en este barco por llevarlo mal. Entonces, vaya, observemos afuera esa desigualdad social, esa incompetencia, esa competencia, ese buen deseo. Es que tenemos que ver, es que es un escenario perfecto, fértil para darnos cuenta que es hora de cambiar. Muy bien, muchas gracias. Quizás nos quedamos con muchas ideas, o sea, yo en lo personal me quedo con algunas ideas nuevas y me quedo pensando también en este vínculo, bueno, sabiendo que ya no quiero hablar de inteligencia espiritual, quiero hablar de espiritualidad, pero que espiritualidad y bienestar están vinculados, porque también el bienestar no es solo el mío. En el momento que yo entro en mí y soy capaz de autotrascender, soy más sabio en el momento que me encuentro con el otro y que acepto y que contemplo, ¿no? Me encantó la figura de la flor mirada en el laboratorio y chafada, digamos, ¿no? El aprender a contemplar la belleza, ¿no? Y escuchar quienes tienen una vida, digamos, espiritual basada en la creencia en un ser superior, pueden hacer este camino, pero si no hay un impacto en los demás, esa espiritualidad no está completa, ¿no? Según lo que entiendo que lo que hemos dicho. La espiritualidad tiene que revertirse en los demás, no solo en mí, no es una cosa vertical de que bien me siento, qué buena meditación he hecho, qué buena oración o qué concentrada que estoy, si los demás no perciben que soy más libre, más feliz, tengo más bienestar,
¿no? Que amo más, ¿no? No sé si Sí, sí. trato de resumir de alguna manera un poco lo que ustedes han dicho, que me encantó. Les quiero realmente agradecer este ratito a las tres. Las personas están haciendo comentarios, pero ya no los podré leer porque si no ya no alcanzamos, pero como esto queda en el chat, si alguna de ustedes después tiene ganas de comentar alguna cosa, después lo puede hacer, digamos, porque esto quedará grabado. Y entonces, bueno, vamos a despedir el streaming. Ustedes quédense un ratito aquí para despedirnos nosotras, pero muchas gracias a todas las personas que nos han seguido desde distintos lugares. Bueno, ha sido un regalo de poder compartir este pedacito tarde con todos. Así que Muchas gracias. nos despedimos de todo el mundo. Ustedes quédense un momentito aquí. Yo cierro el streaming y Gracias. voy a parar la grabación. Muy bien. Aquí.